Bueno, ya estamos de vuelta aquí en las mañanas informativas de UCI Noticias. Ya está con nosotros el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, para ver qué le va a deparar en el futuro, cómo podemos recomponer esta crisis institucional que ha generado estos audios que ha revelado IDL Reporteros. Pero no es que IDL Reporteros haya estado grabando a los magistrados. En el año 2017, en el Callao a nivel fiscal, la fiscal Rocío Sánchez Saavedra solicitó un permiso al juez Serapio Roque Huamancóndor para intervenir algunos números de celulares debido a una investigación que se tenía que hacer sobre un tema de narcotráfico durante 60 días. Al parecer, cuando estaban haciendo seguimiento a sicarios, abogados, se detectó que había también algunos magistrados involucrados. Se extendió la investigación por 6 meses más y estos son los resultados. La pregunta, esa pregunta no se la dejo al doctor García, si la quiere responder, la puede responder, es ¿por qué en este momento? ¿Por qué acá creo que la materia de investigación son los audios de la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía pregunta, vamos a investigar los audios de IDL, si el propietario de los audios es la Fiscalía? Y ¿por qué con IDL Reporteros? Sí se tienen varias plataformas y se va a cuestionar de que esto tendría un tinte político. Así que, doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a lanzar el reportaje de Tiffany Tipiani sobre la situación que se está viviendo actualmente en esta crisis institucional del sistema de justicia. No solo es del Consejo Nacional de la Magistratura, no solo es del Poder Judicial, de todo el sistema de justicia, lo cual le da la seguridad a la gente en la calle, que eso es lo que importa. Así que vamos a la nota y regresamos con la entrevista al doctor Víctor García Toma. Nuevos audios ponen en conflictos a diversos miembros de la Corte Suprema. Entre ellos está Walter Ríos, presidente del Poder Judicial del Callao, y César Inostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema. En uno de los audios, Walter Ríos se contactó vía telefónica con una abogada, que aún no es identificada, para insistir en su postulación al Consejo Nacional de la Magistratura a la plaza de vocal en la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctora, Diga. ¿cómo va? En mayo es el concurso. Yo ahorita, allá. No, sí, en eso estoy preparándome. Pues. ¿Cómo va su currículum? No, ahí sí, de aprobar, apruebo currícula. Sí. Doctora, ya, yo estoy haciendo y no puedo hablar mucho por teléfono. Ya. Le voy a mandar otro teléfono privado. Ya. Estoy haciendo mi equipo. Necesitamos 3 personas y va a haber 2 de reserva. O sea, 5. Ya. Pero doctora, no me vaya a fallar. ¿Va a postular usted, doctora, no? Ya, sí voy a postular. ¿Seguro? ¿Qué otro amigo de confianza, así como usted, podemos Civil ayudar? penal. Civil Lo penal. que necesito vocales. Ya, pero absoluta. Ya. Yo le puedo decir, vota por tal, vota por cual, ¿me entiendes? Claro. ¿Ya? Ajá. Claro, porque necesitamos mantener la hegemonía, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, Déjeme ver, eso lo tengo que hablar para personalmente. todo. Ya. Yo te voy a apoyar en todo, Ya. ¿ya? Cuento contigo entonces, no vas a cambiar, no te vas a desanimar. No me voy a desanimar. No. En otro audio, se escucha a César Inostroza hablando sobre una posible reducción de condena e incluso la absolución de una persona acusada de violación sexual a una niña. Añitos, pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? El juez supremo señaló que los audios difundidos no tienen validez legal ni constitucional. Haber nulidad la sentencia que lo condena por actos contra el pudor y lo reformamos, condenándolo al acusado como autor de violación y le aumentamos de 12 a 20 años de pena privativa de libertad. Ahí tienen a la mano la sentencia. Entonces, ¿de qué favor? ¿De qué negociación se habla? Que están ofertando absoluciones,
o reducción de penas, señores. Y yo exijo públicamente que se difunde el audio completo, pues ¿quién pide que se favorezca a alguien? Y acá se ha violado mi derecho. Y esto de por sí lo convierte en ilegítimo e ilegal. No sirven estos audios. Sin embargo, estas grabaciones sí fueron autorizadas por un juez del Callao, en el marco de una investigación a una organización criminal de sicariato. Ante estas pruebas, el Ministerio Público iniciará las investigaciones correspondientes contra César Inostroza, mientras que la Oficina de Control de la Magistratura a Walter Ríos. Sí. Bueno, tras la difusión de estos audios el 9 de julio, la fiscal Sánchez le presenta un informe al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, donde muestra el involucramiento del juez supremo Inostroza Pariachi y el presidente de la Corte del Callao. El presidente de la República invocó invocó el artículo 157 de la Constitución Política del Perú para poder destituir a estos magistrados, mientras la Oficina del Control de la Magistratura le inicia una investigación también a los magistrados y el Poder Judicial, el Poder Judicial a través de la Oficina del Control de la OCMA lo hace. Doctor Víctor García Toma, estamos en una situación complicada. Las voces de los desestabilizadores una vez más dicen que se vayan todos, que cierren el Congreso, que el Poder Judicial no sirve, que nada sirve, que el sistema no sirve. ¿Cómo podemos reconstituir la credibilidad de nuestro sistema de justicia? Se comprende el desánimo, la desazón y hasta cierto punto la falta de fe en las instituciones del Estado peruano por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el Perú continúa y tenemos que dar signos de una mejora, tenemos que dar signos de que la situación no es tan negra como se quiere presentar. Y para eso se requiere y se necesita de una acción decidida de parte de los propios organismos del Estado frente a respuestas como esta, ¿no? En el caso que se suscita, hay algunas cosas que hay que quedar claro. Primero, que la intervención, hasta donde sabemos, ha sido legal. Hay un pedido fiscal, una autorización judicial, una puesta en conocimiento de los hechos subsidiarios a esta investigación al fiscal de la Nación, el cual ha declarado que esa investigación a cargo de sus subordinados es correcta y es legal. Dos, le cabe un papel a los propios órganos afectados, al Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura, de adoptar las medidas de carácter administrativo y disciplinario. Las respuestas no han sido del todo vigorosas, del todo firmes, pero esperemos que eso se consolide. Existe la necesidad de parte del Congreso de llevar a cabo dos tareas sin mengua del debido proceso. Uno, el llevar a cabo aquello que se aprobó ayer, que es el proceso de remoción establecido en el artículo de la Junta de Portavoces, 157 de la Constitución, y en el caso del magistrado Inostroza, el iniciar el proceso de antejuicio político, habida cuenta de que podrían haberse derivado actos delictivos en el ejercicio de la función, lo que implicaría que al final de cuentas, de ser esto cierto, sea el Congreso quien denuncie a este funcionario ante el Ministerio Público. A ver, ¿es factible que un consejero pueda renunciar y para no someterse a este proceso de destitución del Congreso, en el cual se necesitan 87 votos del Congreso para poder destituirlos? La renuncia puede o no ser aceptada, pero el proceso de remoción yo creo que debe continuar porque implicaría un acto de demostración de parte del Parlamento de que es consecuente, que le toma el pulso, ¿no es cierto?, al pedido ciudadano de que se adopten estas medidas. Por otro lado, yo dudo mucho
que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura renuncien, ¿no? Las pocas expresiones que han dado a la opinión pública han sido más bien la de sostenerse en el hecho de que las conversaciones son ilegales, de que las conversaciones son irrelevantes, que no tienen ninguna naturaleza, ninguna connotación delictiva, ¿no? La misma pregunta para los magistrados vinculados. Walter Ríos, César Inostroza, ellos pueden renunciar. ¿Por qué están sometiéndose a este linchamiento público? En primer lugar, ambos magistrados han dado signos de un aparente cinismo en la medida en que han negado, ¿no es cierto?, la naturaleza de los hechos, han rebajado toda connotación, digamos, que pudiera generar indignación ciudadana, y yo sí creo que es bueno para el país de que esto se dilucide a través de un proceso para conocer la verdad legal, y conocida la verdad legal, de ser el caso, a aplicar las medidas que sean correctivas, ¿no? El país necesita, me parece, muestras claras de que desde el Estado se puede combatir la corrupción, desde el Estado existe la firme decisión, ¿no es cierto?, de tener una empleocracia pública compatible con los valores que la ciudadanía reclama para quienes son sus representantes, para quienes reclaman son sus servidores, ¿no? Doctor, hay una presión de la opinión pública al Parlamento para que destituyan a estos consejeros, pero eso puede inducir, por la emoción, por el afán de satisfacer la demanda popular, a violar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso que tiene que seguir el Parlamento de la República para la remoción de estos consejeros? Yo lo tomaría en esos términos. Yo creo que la población demanda que este hecho no sea olvidado, que este hecho no sea ocultado, sino que sea develado, ¿no es cierto?, en sus verdaderos y reales alcances. Y en consecuencia para ello se requiere un proceso en donde haya una investigación, y dentro de esa investigación se le otorgue a los justiciables todas las garantías del denominado debido proceso, que pasa por el escuchar sus descargos, el contar con una asistencia técnica letrada, el de que puedan presentar, ¿no es cierto?, aquellos documentos o instrumentos que puedan, digamos, corroborar la verdad de sus dichos, y sobre todo se requiere de que al momento de la calificación de los hechos, esta va a ser una calificación estrictamente técnica, ¿no? Es decir, no guiado por la pasión ni por el sentimiento, sino que se ajuste a los marcos que las normas establecen desde el punto de vista administrativo, contencioso político o penal, de ser el caso. Ok. Doctor, ¿y qué hacemos? Tenemos que chuponear de manera legal a todos los jueces, a todos los funcionarios, para poder determinar quién es honesto, quién no es honesto, quién está haciendo negocios. Estamos hablando de que esta es la gran oportunidad para hacer una reforma institucional para luchar contra la corrupción. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Chuponear a todos? No, Miguel, usted ha acertado, digamos, ha dado pie a algo que me parece importante. Esto es un hipo, digamos, en la historia judicial del Perú. Y siendo conscientes de que ya el sistema tenía serios problemas de eficiencia, de celeridad y de ética, este caso puede servir para generar en que desde las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y los medios académicos se genere, ¿no es cierto?, una concertación de voluntades destinadas a promover una reforma del sistema judicial, que no solo abarca al Consejo de la Magistratura, abarca al Poder Judicial, alcanza al Ministerio Público, a la Academia de la Magistratura, al propio Tribunal Constitucional. Y esto debería entenderse de que no solamente puede ser obra y acción del Congreso, sobre el cual
al parecer no existen ni muchas luces, ni muchos deseos de llevar a cabo esto, sino que tendría que ser bajo el compromiso, ¿no es cierto?, no solamente desde las propias instituciones involucradas, sino incorporar a los colegios profesionales, incorporar a la academia, para elaborar un proyecto integral, ¿no?, que podría comenzarse, por ejemplo, con una ley general de la Administración de Justicia que establezca, por ejemplo, los mecanismos de coordinación interinstitucional que son necesarios, el mejorar los mecanismos de control. Está aprobado, está acreditado que el autocontrol, que la autofiscalización no solamente es insuficiente, sino que es estéril. Se requiere y se necesita de un órgano externo que vaya acompañado de la Contraloría, que vaya acompañado con gente de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no es cierto?, de la SUNAT, en fin. Claro. Y por otro lado, replantear, digamos, el origen de todo esto, que es el sistema de nombramientos. Eso es un tema importante. Los nombramientos de los consejeros son políticos. ¿Deben seguir siendo políticos? Yo no le temo a la palabra político. Es decir, usted acaba de escuchar a un joven que me ha parecido brillante y tiene una posición política, no necesariamente política partidaria, pero tiene una visión de la sociedad, tiene una concepción ideológica, doctrinaria y programática de lo que debe hacerse en la sociedad. No está orgánicamente adscrito a una organización política, pero tiene una concepción política. Y creo que usted y yo y ningún ciudadano escapa a ello. Lo importante es que, en primer lugar, estemos hablando de profesionales acreditados, que tengan una hoja de vida que tanto desde el punto de vista profesional como cívico demuestren, ¿no es cierto?, solvencia profesional y moral, y fundamentalmente que tengan la personalidad suficiente para ejercer el cargo con plena autonomía Entonces, ¿quién debe nombrar ahora a los consejeros? ¿Qué va a pasar? Entran los accesitarios primero, ¿cierto? Sí, esto es una medida transitoria. Sí. Correcto. De ahí se tienen que nombrar a los nuevos consejeros. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué modificación se tiene que hacer para poder quitar ese nombramiento del Congreso, hacerlo mediante un concurso? Hay 4 modelos. Como se hace en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos son unas elecciones, va la gente a la calle a votar por sus jueces. Hay 4 modelos. El primer modelo es el modelo de designación política, que le encarga esta responsabilidad al Ejecutivo o al Legislativo, o eventualmente a ambos. Por ejemplo, en Inglaterra todos los jueces son designados por el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, que los recluta de, digamos, la base del abogado litigante. Y es un sistema que funciona. Probablemente no funcionaría en el Perú, pero en Inglaterra, por sus características, funciona. En Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, los nombramientos se emanan del presidente de la República y obtienen una ratificación por parte del Congreso. Y ahí hay conservadores y hay liberales, ¿no es cierto? Y tienen una Corte Suprema de primer nivel. Más allá de la discusión de la orientación ideológica, nadie discute, un poquito, ¿no es cierto?, de, digamos, la idoneidad. Ese modelo lo hemos tenido aquí. Y no lo repetiríamos porque la clase política está desacreditada y porque el modelo no funcionó. El segundo modelo, que es el que reclaman los jueces y los fiscales, sería horrendo, que es el sistema de cooptación, que es aquello que ha estado intentando hacer este famoso magistrado Ríos, cuando le dice postula, ¿no?, y tráeme 3 o 4 más para contener el control. Ese modelo de cooptación lo único que genera es la sumisión del inferior jerárquico sobre el superior jerárquico, y como bien dice el propio Ríos, aquí no elegimos a los mejores, aquí elegimos a los amigos, ¿no? Ese es el modelo de cooptación. El tercer modelo es el modelo de elección popular, que funciona en las instancias intermedias y bajas de los Estados Unidos, y funciona bien, como funciona bien también en Suiza. Pero nosotros no somos Estados Unidos ni somos Suiza. Y lamentablemente nuestros electores, que ya eligen mal a sus alcaldes, que eligen mal a sus gobernadores y a veces eligen mal a buena parte de los congresistas,
podrían seguir repitiendo este error eligiendo a sus jueces. Entonces nos queda el último modelo, que es un modelo italiano creado en el año 1907, que se introdujo en la Constitución del año 79, que no ha funcionado de manera perfecta, que se ha ido descomponiendo con el tiempo, pero creo que de los 4 modelos es el que podría seguiría siendo el más idóneo, que es el de un organismo técnico autónomo que a través de los procesos de concurso permite el acceso a la magistratura. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Primero, el sistema de nombramientos, que no recae en, digamos, en las personas más idóneas. Segundo, porque abre espacios a los grupos de poder para que se apropien, digamos, del sistema de nombramientos. Es conocido, por ejemplo, que las universidades chichas, en las universidades privadas, colocan, ¿no es cierto?, a un consejero para que luego defienda sus intereses. Claro. Una prueba de ello es que una de las universidades privadas, no la de las más calificadas, pero de mayor número de alumnos, ha venido y viene funcionando con una medida cautelar, ¿no? A pesar de que la propia Asamblea Nacional de Rectores había observado su continuidad, ¿no? Y hay otras universidades, unas en Iquitos, otras en Chimbote, que tienen el mismo problema. En el tema de las universidades públicas, ahí el reparto, la cuota es una cuota de poder, ¿no es cierto?, entre mayorías y minorías, sin pensar en la calidad del funcionario. Las elecciones para elegir al representante del Colegio de Abogados, digamos, se hacen sin ninguna responsabilidad, porque no postulan los más aptos, ¿no? Y mucha gente no va a votar o vota en blanco. En fin, hay ahí en la que incidir. Y luego mejorar el sistema de concursos, ¿no? Hemos visto cómo se descartan a unos y se colocan a otros, ¿no?, en estos concursos, e incluso hemos visto ya situaciones risibles en donde la evaluación pasa por saber si la postulante sabe o no preparar un Me parece que nos ceviche. ayuda cierto nivel de tecnología y ya viene la parte subjetiva, por lo menos para limpiar ahí el proceso. Doctor, vamos a ir a otra nota sobre el allanamiento al local de IDL Reporteros para regresar con esta pregunta. ¿Por qué la Fiscalía tiene que acudir al periodismo para que el periodismo devele la situación y no toma una acción directa el Ministerio Público y, bueno, hace público lo que se está haciendo y todo? Hay un cambio de roles también acá. Si no sale en los medios de comunicación, primero, no tiene el impacto que si lo hace la justicia. Entonces, el mismo ministerio, yo creo que el mismo fiscal o quien ha sido el proveedor de esta información, no está creyendo en el sistema de justicia. Así que vamos con la nota de Tiffany Tipiani, con José Lo la hizo, ahí está, con José Lo Ramallo, que hicieron sobre este allanamiento, este intento de allanamiento. No sé realmente qué quisieron hacer, porque lo hicieron en una hora rara, con personas que no tenían la acreditación o el sustento, no sé. Que al final el Ministerio Público se disculpó. Medio raro todo eso. Así que vamos a la nota de Tiffany Tipiani y regresamos para que nos pueda responder esta pregunta el doctor García Toma. Nosotros éramos investigadores, no investigados. Fueron las palabras de Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, quien rechaza la intervención del fiscal con apoyo de 4 policías a las instalaciones del medio sin orden judicial para incautar los audios difundidos donde se involucran a magistrados. La presencia del fiscal no había sido anunciada, fue una presencia imprevista, no se explicó de que había sido enviado por la fiscal Nora Córdoba dentro del proceso de recolección de información, sin que de por medio haya habido ningún pedido, ningún oficio.
Y en el desarrollo de la diligencia, además, vimos de que se había llegado acá sin ningún documento específico, sin ninguna orden para llegar a este lugar. Y como resultado de haber visto de que se había llegado sin ninguna orden escrita para eso, es que se suspendió la diligencia. La supuesta intervención fue por el fiscal Rodrigo Rurush, bajo la orden de la fiscal Nora Córdoba. Sin embargo, no pudo proceder al no tener el oficio con la solicitud de la información. Ante la mala coordinación de la organización, el Ministerio Público señaló en su cuenta de Twitter que la diligencia fue programada por la Fiscalía Anticorrupción y que esta fue suspendida por la falta de documentación. Gorriti cuestionó el accionar de la Fiscalía, pues esta habría vulnerado los principios fundamentales de la libertad de prensa. Evidentemente representaba una violación a los principios fundamentales de libertad de prensa, protegidos por nuestra Constitución, nuestras leyes y por las leyes internacionales de las naciones civilizadas. A pesar del mal momento que pasaron IDL Reporteros, el periodista indicó que el medio estará dispuesto a aportar para las investigaciones del caso y durante estos días revelarán más audios en su portal web. Una pregunta, tú sabes que mi esposa es decana de Derecho en Telesub. ¿Puedes firmar un convenio contigo como presidente de corte para un convenio así nomás, ¿no? De prácticas profesionales que nunca se ejecute porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios, pues... Extraordinario, extraordinario, hermano. Bueno, algo me huele raro realmente en todo esto. Yo no creo en ese nivel de torpeza del Ministerio Público. Doctor, ¿por qué la justicia acude a la prensa y no la justicia actúa? Lo coordina con la prensa, lo hace público, legitima su posición, se fortalece y se gana más bien. O sea, la opinión pública siente que la investigación no fue del Ministerio Público, siente que la investigación ha sido del periodismo, y no es así. En efecto, Miguel, este es un aparente homenaje a Mario Moreno Cantinflas por lo siguiente. Si la investigación está bajo la administración del Ministerio Público, ¿cómo se le va a pedir un material que ellos mismos han recopilado? Y que eventualmente de haber, digamos, sido entregado de manera indebida, la investigación debería hacerse con el propio personal del Ministerio Público o de la policía, ¿no? En consecuencia, el material que debía entregarse es el mismo material que ellos tienen. Lo segundo, y es risible también, es que se lleve a cabo una diligencia sin, digamos, el cumplimiento de las formalidades mínimas. Es decir, me imagino en la situación bochornosa en la que habrá tenido que salir de las puertas de IDL este funcionario del Ministerio Público, que prácticamente ha sido desnudado en su incompetencia y en su ignorancia. Y en tercer lugar, en el caso de la fiscal, lo único que ha conseguido es desmerecer, como bien ha dicho usted, su propia investigación. Porque de lo que se ha investigado, la prensa lo único que ha hecho es difundirlo. Ha colaborado en todo caso con el Ministerio Público, pero la investigación, el mérito de la investigación le ha correspondido al Ministerio Público y diera la impresión, la fiscal, como que le otorga, digamos, este trabajo, esta acción laboriosa a un órgano de prensa, ¿no? Es decir, desde todo punto de vista una manifestación clara de incompetencia, ¿no? Así es. Desde esta tribuna creo que no hay que criticar a IDL. Ha habido también un cargamontón tremendo a decir, no, que IDL, que esto. Yo creo que cualquier medio periodístico, si tiene una información así, sea cual sea la circunstancia, lo hubiera difundido. Lo ha difundido Panorama. Lo ha difundido Panorama, lo hubiera difundido cualquiera. Así que eso no se puede cuestionar. No matemos al mensajero. El problema es el origen del mensaje. Ahora,
la fiscal o quien ha sido el proveedor de la información, ¿usted cree que el fiscal de la Nación no sabía nada de esto? ¿Lo ha agarrado por sorpresa? ¿Esto lo agarró en la ducha? No, lo que en todo caso llama la atención es que enterado el fiscal de la Nación, por los medios de comunicación, de la filtración, es que no haya adoptado de manera inmediata alguna acción. Es decir, él se ha sentado al televisor y como usted y como yo ha visto los avances de la investigación que probablemente no conocía en sus asuntos más menudos, más específicos, pero en segundo lugar no se ha hecho la interrogante, es cómo llegó este material, ¿no es cierto?, a la prensa, cuando es un material que está bajo la custodia del Ministerio Público. Así es. Y en consecuencia, lo primero que debió haber hecho él como autoridad es iniciar una rápida investigación para averiguar cómo es que este material ha logrado, digamos, salir de las propias instalaciones de la policía o del Ministerio Público. Mi padre me decía, piensa mal y acertarás. ¿Esto es una estrategia del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, para irse a la reelección? El presidente de la Corte Suprema declara con frecuencia, yo diría que incluso declara con alegría y con entusiasmo, pero sobre temas que no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Da recomendaciones al Ministerio Público, da recomendaciones al Tribunal Constitucional, alguna vez se ha atrevido también a darle sugerencias al Presidente de la República o al Congreso, pero no le hemos escuchado una sola declaración hablar sobre planes, programas y acciones en el Poder Judicial. Y en relación a este caso, no lo hemos visto liderando el problema, no lo hemos visto con una posición firme, habida cuenta que compromete al presidente de una Corte Superior y al presidente de una sala de la Corte Suprema, ¿no? Y más bien sus declaraciones han sido tibias, ¿no es cierto?, sin la contundencia y sin la energía que el caso requiere, ¿no? Sí. Bueno, les recordamos que nos pueden ver por las redes y también nos pueden escuchar en simultáneo en los 106.7 FM de Radio Fama. Doctor, usted ha sido ministro de Justicia. El ministro de Justicia es el asesor legal, es el consejero legal del presidente. ¿Qué consejo legal en este momento le tiene que dar el ministro de Justicia, Salvador Heresi, al presidente de la República para salvar esta situación? Reaccionó a tiempo, en el sentido de que, habiendo sido mencionado en uno de los audios, el primer... Y sigue siendo mencionado, sí. Y seguirá siendo mencionado. Y esto ya me recuerda a lo de los petroaudios, o sea, una historia cada día. Por eso cuando usted me dice, no han sido contundentes, ¿cómo van a ser contundentes si no tienen idea? Solo ellos saben lo que han hablado, con quién han hablado, en qué lío están metidos y qué puede salir mañana. Pero en este caso, digamos, hubo un tuit bastante tenue. Al día siguiente actuó mejor, convocó a este organismo que no es oficial, pero que es importante, que es el Consejo de Estado, y de alguna manera ha orientado la tramitación de este problema exigiendo, planteando que se aplique el artículo 157. Pero yo creo que tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá en la medida en que, como hemos conversado hace unos minutos, está de por medio ya la necesidad de una profunda reforma del sistema judicial y el Poder Ejecutivo tiene allí un rol que cumplir, ¿no es cierto? Ya sea haciendo uso de la iniciativa legislativa, haciendo uso de la asignación de mayores recursos para mejorar el sistema, promoviendo, digamos, un ambiente, ¿no es cierto?, en pro de la reforma. Es decir, se requiere un presidente proactivo, un presidente que esté empujando la necesidad de que estas reformas se lleve a cabo, ¿no? Bueno, doctor, esperemos que se solucione esta situación. Usted es profesor universitario, yo también. Me da pena cuando el estudiante, el alumno se desanima. Es más, usted es profesor de Derecho.
Me imagino que todos sus alumnos deben estar diciendo para qué estudio Derecho. Mire, si al final tengo que llevar mi currículum a mi amigo y si no está mi amigo yo no tengo chamba. Me ha pasado de estudiantes brillantes a quienes uno les avisoraba un porvenir estupendo en el mundo del derecho, ya sea a través de las prácticas preprofesionales o el inicio de la profesión, finalmente desertaron. Como eran personas inteligentes, se han logrado reciclar en otras áreas o en otras actividades. Puedo mencionar nombres como por ejemplo Rocío Silva Santiesteban, la poeta, Lucho Cáceres, el actor, ¿no? Servat, el escritor y digamos especialista en temas vinculados con el cine, con el teatro, y en fin, periodistas, ¿no es cierto?, se han derivado por el periodismo. Son, digamos, personas que tenían las actitudes, competencias y habilidades para ejercer el derecho, pero esos dos leones del Poder Judicial los espantan, ¿no? No porque les dé miedo, sino porque les da vergüenza y les da asco de aquello que sucede dentro de esa institución. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que nos ha clarificado el panorama, uno, del proceso que se debe seguir, y dos, qué mecanismo se debe crear para la elección de los magistrados y no estar en esta situación. El sistema no es perfecto. Yo creo que también hay que tener mucha cabeza fría, mucho equilibrio. No hay que incendiar la pradera, no hay que ir a quemar los edificios. O sea, hay voces que están llamando a que la gente salga a la calle a romper todo, ¿no? Con la última vez, un loquito que prendió un patrullero, y ahí es donde estos violentistas se aprovechan y dicen que se vayan todos, todo esto no funciona, llamado elecciones, que se vayan ellos para que entre yo, y ahí rompo todo, y rompo todo, Venezuela, Nicaragua, pero hay una responsabilidad en nuestra clase política. Nuestra clase política tiene que tener mucha cabeza fría para saber reaccionar. Realmente el Congreso tiene una oportunidad de reivindicarse con la gente, actuando dentro del debido proceso y con inteligencia, de manera rápida, pero respetando todos los pasos y las instancias que se deben de seguir. Suscribo lo que acaba de decir Miguel, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, lo comprometemos para que esté acá cada vez que, espero no muy seguido, pasen estos escándalos, sino para que le enseñemos a la gente. Tiene que haber docencia de los medios de comunicación con la gente sobre estos temas. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, regresamos con las portadas del día de hoy, con las noticias que han abierto esta mañana, y vamos a también decirle adiós porque ya viene Espacio Libre, viene el ex fiscal superior Abelino Guillén, y también vienen de IDL reporteros a contarnos la historia, pero ya con Francisco Pérez en Espacio Libre en los próximos minutos. Así que vamos a un corte, un solo minuto, y regresamos para la parte final de las mañanas informativas. Gracias.